Voy a dar dos ejemplos reales de ponencias que fueron presentadas al Congreso Nacional de Investigación Educativa que me tocó dictaminar y que fueron rechazadas en una etapa inicial. Esto significa que ni siquiera hace falta leer la mayor parte de la ponencia porque uno se da cuenta de inmediato de trabajos que no proceden. Aquí tengo en pantalla una ponencia que se llama El proceso de lectura en estudiantes de nivel superior. Los autores ponen aquí área temática, educación en campos disciplinarios. Línea temática, el análisis cognitivo de la construcción, comunicación y desarrollo de conocimientos disciplinares. Tipo de ponencia, reporte final de investigación. Bueno, ¿en dónde nos damos cuenta de un problema serio con la ponencia? Bueno, pues desde el resumen. En este caso el resumen dice: este trabajo de investigación se centra en describir el proceso que siguen los estudiantes de nivel superior para trabajar una lectura con el propósito de conocer la serie de actividades utilizadas que lo dirigen o no a una comprensión total de un texto. Bueno, yo ahí le puse una anotación de entrada: no existe tal cosa como una comprensión total de un texto, así que necesitan revisar su conceptualización. Pero bueno, además de eso, dice, ya que el conocer cómo leen los estudiantes, qué hacen para comprender el proceso lector que siguen, permitirá proponer estrategias que fortalezcan la enseñanza de este proceso y que se logre obtener resultados fructíferos, es decir, lectores competentes. Bajo el enfoque cuantitativo se aplicó a través de un cuestionario a una población de 14 estudiantes de licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas, una encuesta que indagaba sobre las nociones de los alumnos tienen sobre el proceso lector y las actividades que llevan a cabo antes, durante y después de leer. Bien, aquí quiero señalar el problema fundamental, que todo el proyecto supuestamente está enfocado a indagar el proceso de lectura en estudiantes de nivel superior, como lo indica el título, ¿sí? El proceso de lectura. Eso significa que lo que queremos saber es cómo leen los estudiantes cuando leen. Sin embargo, el método de investigación que siguieron aquí no fue adecuado para investigar el proceso de lectura, porque lo que hicieron fue aplicarles un cuestionario en donde les hacen preguntas sobre nociones que tienen sobre el proceso lector. En otras palabras, esto es lo que se llama una indagación de percepciones. Entonces, ese es el problema central. Es totalmente diferente indagar procesos que percepciones. El proceso es lo que el sujeto hace, haciéndolo. Percepciones es lo que piensa o lo que cree o lo que opina sobre lo que hace. Entonces, simplemente no corresponde el método. ¿Sí? No puedes investigar procesos mediante un cuestionario de preguntas de percepciones. Bueno, obviamente no leí solamente el resumen, sino el resto de la ponencia, pero efectivamente se aprecia esto que estoy diciendo. Por ejemplo, aquí están unos resultados, una gráfica que dice: actividades durante la lectura, escuchar música, subrayar, memorizar o nada. Aquí hay otro que dice: ¿los alumnos conocen el proceso de lectura, sí o no? Bueno, eso lo contestaron con la pregunta. O sea, les preguntaron: ¿conoces el proceso de lectura, sí o no? Es lo que digo, no se puede investigar si lo hacen preguntándoles solamente si lo hacen, sino haciéndolo. Bueno, simplemente este trabajo no le da el clavo, más bien está bastante perdido en ese sentido. Vamos a ver ahora otro, un tanto parecido, también es sobre lectura. Se llama La comprensión lectora, una tarea pendiente en las aulas de secundaria. Tipo de ponencia, reporte final de investigación. Bueno, yo dije en un video anterior que una ponencia normalmente es un avance de investigación, pero ya vemos que hay algunos que presentan reporte final de investigación. Aún así puede haber problemas. Vamos a ver el resumen de esta ponencia.
Dice, el propósito general de esta investigación es conocer cómo se desarrolla la comprensión lectora en alumnos de secundaria bajo un enfoque cuantitativo, a través de una encuesta realizada a los estudiantes normalistas del octavo semestre de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español, donde se cuestionan, ¿es importante la lectura en el proceso de aprendizaje? ¿Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para su vida laboral y social? ¿Se ejercita a los estudiantes la comprensión literal, interpretativa y crítica? ¿En qué aspectos de la lectura encuentran más dificultades en sus alumnos? En ello participaron 17 estudiantes normalistas en edad de entre 20 y 22 años, concluyendo con que la comprensión lectora es un aspecto importante en los alumnos para los estudiantes normalistas. Según los resultados obtenidos, arrojan que las actividades de comprensión propuestas por estos no son funcionales, ya que la principal dificultad es que los alumnos de secundaria no tienen interés por la lectura, por lo tanto las actividades no se desarrollan efectivamente, considerando que la lectura debe ser un hábito y no una obligación. En este caso hay varias cosas. La primera es que en la redacción y la escritura se nota una inmadurez o una falta de cuidado o las dos cosas de inmediato, por varias razones. Al inicio dice, el propósito general de esta investigación es conocer cómo se desarrolla la comprensión lectora en alumnos de secundaria. Eso está entre signos de interrogación y después bajo un enfoque cuantitativo. Bueno, es una cuestión un tanto elemental de redacción, que cuando tú estás anunciando un objetivo de investigación, no lo pones entre signos de interrogación. Sí, es decir, que aquí la redacción correcta sería sin los signos de interrogación y por lo tanto la palabra como, sin los signos de interrogación. Entonces debería decir, el propósito general de investigación es conocer, se le quita el signo de interrogación, cómo se desarrolla la comprensión lectora en alumnos de secundaria. Y aquí debería llevar una coma bajo un enfoque cuantitativo. Y después un punto y seguido debería llevar, y no le pusieron punto y seguido, sino coma. Y entonces debería decir, a través de una encuesta realizada a los estudiantes normalistas del octavo semestre de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español, donde se cuestiona, no debería ir este punto y coma, definitivamente, pero además tampoco se pone en el resumen o abstract, no pones las preguntas de la encuesta. Sí. En el resumen no se pone, es como poner el instrumento de investigación en el resumen, y en el resumen no va nunca el instrumento, o sea, la lista de preguntas de la encuesta. Después, aquí al final de esta última pregunta dice, más dificultades en sus alumnos, cierra la interrogación, coma, en ello participaron 17, aquí claramente debería ser punto y seguido. El signo de interrogación funciona como punto y seguido, por lo tanto no debería ir una coma y la siguiente palabra debería ir con mayúscula. ¿Sí? En ello participaron 17 estudiantes normalistas, que de todos modos está mal dicho. Debería decir, en esta investigación participaron 17 estudiantes normalistas. Y en lugar de en edad de entre 20 y 22 años, pues podría decir de edades entre 20 y 22 años. Y luego viene este gerundio, además sin ninguna coma ni nada, pero viene un gerundio concluyendo con que la comprensión lectora, ese concluyendo con que es completamente incorrecto y es un error típico de escritores novatos, el uso incorrecto de los gerundios. Dicho en términos técnicos, el gerundio solo es correcto cuando lo usas como adverbio después de un verbo, pero acá lo están queriendo usar como verbo. Lo correcto sería decir, punto y seguido, se concluyó que tal cosa. Entonces, aquí lo que acabo de hacer es señalar una serie de aspectos de la escritura en sí
que me indican que este trabajo fue escrito por personas que tienen pues una serie de dificultades, y como dije en otro video, eso es importante cuando se trata ya de un trabajo que se va a presentar a un Congreso Nacional de Investigación Educativa o a una revista académica. Pero el segundo aspecto, que ya no es de forma sino de contenido, es lo mismo que del artículo anterior que comenté, que se pretende investigar, dice aquí, se pretende conocer cómo se desarrolla la comprensión lectora en alumnos de secundaria, pero el instrumento que se usa es a través de una encuesta realizada a los normalistas, en donde se les preguntaron cosas como: ¿es importante la lectura en el proceso de aprendizaje? ¿Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para su vida? Pues no, simplemente no checa el instrumento. Es igualito que la otra ponencia. Si vas a investigar la comprensión lectora de los alumnos, eso es investigar el proceso. Entonces lo que tienes que hacer es poner una actividad donde ellos tengan que leer y demostrar qué comprendieron o qué no comprendieron. No hacerles una entrevista o encuesta de opinión, ¿no? Entonces esa es la causa principal por la que esta ponencia también fue rechazada. Y como les digo, en muchos casos estos son rechazos casi en automático, donde uno ya no tiene que detenerse con detalle a revisar toda la ponencia, pero de todo modo sí se revisan partes, y lo que uno se da cuenta, si seguimos aquí con esta ponencia, fíjense, está el título, luego el resumen, palabras clave, y después empieza con metodología. Bueno, ni una ponencia ni un artículo de investigación empiezan con la metodología. Empiezan normalmente con un planteamiento del problema o con una revisión de literatura, es decir, con el marco teórico, que realmente es otra manera de decir el planteamiento del problema, pero desde el punto de vista de la investigación teórica, o de la teoría que ya hay sobre ese tema. Entonces, este documento, por su estructura, nos está diciendo que ni siquiera hay un planteamiento teórico, no hicieron una investigación teórica, ¿no? Sino que se van directo aquí a la metodología. Y luego meten después la introducción. Bueno, eso sería un error como de estudiantes de secundaria, ¿no? O sea, tú no pones primero la metodología y después la introducción. En cualquier documento, no es solamente en los documentos académicos. Cualquier trabajo que tenga un apartado que se llame introducción, esa introducción va al inicio, siempre, no después. Segunda cosa, le está poniendo un punto aquí. Los títulos y subtítulos en un trabajo no llevan punto. Este punto aquí lo que nos indica es que es consistente con los errores que están allá en el resumen, o sea que hay muchos problemas de escritura en ese trabajo. Ahora, comienzan aquí ya exponiendo algunos autores, pero fíjense, por ejemplo, el primero que ponen dice: la comprensión de la lectura es un proceso activo y constructivo de interpretación del significado del texto. Y citan a Van Dijk y Kinch y otros. Si le fueran a hacer caso realmente a este concepto, la investigación tuvo que haber indagado eso, el proceso de interpretación del texto. Esa es la razón por la que en el lenguaje de la investigación se usa a veces la palabra o la frase lo teórico metodológico. Es decir, se dice que lo metodológico siempre está ligado a lo teórico, no son cosas separadas. La teoría te está indicando qué metodología debes usar. Entonces, si aquí la teoría te está diciendo que la comprensión de lectura es un proceso activo y constructivo de interpretación, pues eso es lo que tú deberías investigar, el proceso de construcción y de interpretación del significado del texto, y no hacer una encuesta de opinión sobre qué piensas que es bueno hacer o no hacer cuando lees. Bien, esos son los puntos principales y que en esos dos casos y en este en particular hicieron muy claro que estos trabajos no cubrían requisitos mínimos para ser aceptados como ponencias a presentarse en el Congreso.